Hola a todos, bienvenidos a Un Cristiano Más, HZO, la importancia de la información y más aún de la palabra. Esta es la prédica número 15. Esta prédica será especial. Arrancamos con Tito 3, versículos 3 al 8. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que la recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Hebreos 10, 38 al 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Segunda de Corintios 11, versos 3 al 4. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, u, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vimos acerca de esto en la prédica 13, donde vimos a profundidad este tipo de asuntos. En la prédica 13 hablo más de este asunto, más a detalle. Pues hay muchos que andan presentando otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu, mezclando las tinieblas con la luz, por desgracia. Bueno, sigamos. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, no sean manifiestas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas
en Dios. Efesios 4, 17 al 21. Esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo en el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Personas que pensaron que Dios era su cuate, era como una especie de hippie o como una especie de mayordomo, que porque es amor. Pero cuán equivocados están. Pero pues como no tienen a Dios en cuenta, pues porque no lo conocen. Mm, Bueno, Romanos 1, 21 al 24. Ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias tampoco. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios mismo los suelta. Se puede decir que es uno de los juicios de Dios. Es una forma de violencia de Dios, en donde pues el pecador empedernido se dirige hacia un despeñadero, hacia un precipicio. Y él pues simplemente, bueno, se hace a un lado, no hace nada al respecto, ve cómo se acercan al abismo, cómo van rumbo al abismo y los deja morir. Es una violencia pasiva, en realidad. Segunda de Juan 1, 8 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, se hace partícipe en sus malas obras. Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Romanos 1, verso 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. En cierta medida son desechados. Que el Señor
no, no le diga nada a uno. Que el Señor no diga nada a uno no significa necesariamente que todo esté bien. Personas que, habiendo conocido de Dios y posteriormente regresarse a reglamentos, religión, filosofías, pen- eh, pensamientos, culturas del pasado. ¿M? Personas que, habiendo conocido de Dios y regresarse a los rudimentos del mundo, en vez de la cultivación, relación con Dios, o sea, apostatar, desechar a Dios, creerle más a los cuentos de la mente, de los hombres, de los sentidos, eh, de la carne, etcétera. Personas que resultan creyéndole más, que después de haber conocido a Dios, van y resultan creyéndole más a esas cosas que en la santa palabra. ¿M? Personas que abandonaron la compasión de Dios para servirle a su propia compasión de hombre. Compasión. Ah, sí, básicamente. Eh, Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. ¿M? Cumpliendo, gente cumpliendo con lineamientos humanos. ¿M? Cumplimiento. Cumplo y miento. Cumplir como se cumple el logro de un juego, básicamente, de una regla muerta. Bueno, vamos a Romanos 8, 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jeremías 2, versículo 5. Esto dice el Señor: qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse en tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Mm,
En la prédica 9, e incluso en la 8 incluso, les hablé de esto a detalle, pues nos hacemos semejantes a lo que seguimos, a lo que admiramos. ¿Mm? Versículo 8. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Ay, en nombre del pastor, en nombre del rabino, en nombre del sacerdote, en nombre del profeta, o de sus propios resabios, que se supone que habían quedado en el pasado. Ay, sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo estoy convencido de que es tal otra. Lo siento en el alma, lo siento en el corazón. Personas que no tuvieron ningún avivamiento, sino que tuvieron me avivo y miento. En fin, vamos a a Salmos 106, versos 42 y 43. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. A- Personas que aún en la bondad de Dios y sus oportunidades que Él dio y no tuvieron arrepentimiento, de manera que Dios mismo se aburrió de rescatarlos. Segunda de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Ezequiel 3:7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Saben? Si el propio Jesús, siendo perfecto, sabiéndolo todo, ejemplo intachable, e incluso haciendo milagros, y él no pudo convencerlos a todos. Entonces, de manera que si él, teniendo todos esos atributos, y no pudo convencerlos a todos, pues, ¿cuánto menos un simple humano? ¿Mm? Entonces, desafortunadamente, no se va a poder convencer a todos, por más que lo intentemos. El cristiano no está para convencer al inconverso. Esta es para reproducir el mensaje fielmente de la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Hablo de esto más a detalle en la prédica 2. Bueno, continúo. Génesis 4, verso 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Si nos salimos de las fronteras que el Señor establece, nos ponemos a tontear con el pecado, a tontear con las influencias cercanas del mundo. ¿M? ¿Qué tipo de cosas pueden pasar? ¿Qué tipo de malas cosas pueden entrar a nuestras vidas? ¿M? ¿Algún pecado que a futuro se haga difícil de dejar? ¿Alguna filosofía extraña que extravíe la verdad? Mm, ¿Ponerse uno en peligro de alguna manera? Bueno, si nos salimos de las fronteras de Dios, ¿qué mal podrá ocurrir? ¿Mm? Vamos a Proverbios 6, verso 27 y 28. ¿Pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Lucas 6:39. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Isaías 8, verso 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Segunda de Timoteo 4, versos 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sí, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. ¿Mm? Maestros al deseo del público. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos. Esto me recuerda pues a lo ya hablado acerca de la discapacidad, de la ignorancia, lo cual hablé en otra ocasión. Y el asunto resulta ser muy sutil. ¿M? Y pues esto que vemos aquí, de maestros a su acomodo, pues ahí vemos el caso de personas que rebotan de iglesia en iglesia, buscando un predicador a su acomodo, que los haga sentir bien y diga lo que quieren oír. ¿Mm? Aquí lo vemos, aquí está. Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Primera de Timoteo 4, versos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
personas que tuvieron, que experimentaron la sana doctrina, pero que ésta no les significó nada, ni tuvo valor, y prefirieron regresar a los basureros donde vivían. ¿m? Personas que habiendo que tuvieron la sana doctrina, tuvieron el evangelio, y prefirieron regresarse al Egipto del mundo. ¿m? Personas que tuvieron un encuentro con el auténtico Cristo, pero se devolvieron y le fueron infiel con otro Jesús diferente, a un Jesús que presentan allá afuera, que presenta la gente, o que presentan los demonios, o que presentan las filosofías, o lo que sea, a causa de que no se cultivaron en el Evangelio. Proverbios 13, versículo 20. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Yo puedo no ser conflictivo, pero si ando de junto con personas conflictivas, si ando de junto con ellos, pues como que no me va a ir muy bien que digamos. ¿m? Aunque yo no sea conflictivo, pues al andarme con conflictivos, pues los conflictos de ellos me van a afectar a mí. Bueno, vamos a Mateo 7, 16 al 22. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿m? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Mm? ¿Saben? Una fruta, llámese manzana, llámese limón, llámese naranja, llámese mandarina, llámese lulo, ¿sí? Una fruta, pues, por ejemplo, un lulo, pues está diseñado para producir lulos, ¿sí? Es, es propio de su naturaleza, pues es como fue fabricado, de manera que pues no va a producir una cosa diferente. De asimismo, ocurre con la carne y el espíritu. ¿m? De manera que así como una semilla, una planta, una fruta, pues de su propia naturaleza está diseñado para producir más de lo mismo, ¿m? Y no otra cosa diferente. De la misma forma, una persona, si da otro fruto que no es el del espíritu, eso es que está seducido por otro evangelio, por otra enseñanza, de manera que es otra naturaleza, es otro diseño, pero el diseño de Dios no es otra naturaleza distinta, por lo que está diseñado para producir otra clase de fruto. Háganse la pregunta, ¿qué clase de fruto produzco? ¿Mm? Pues es reflejo de la naturaleza de la que vengo diseñado.
Vamos a Amós 5, 10 al 12. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto, abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Jeremías 14, versos 11 al 12. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Mm? Puesto que, pues, ¿qué arrepentimiento va a haber? ¿Mm? Entonces, de manera que lo otro es ritualismo vacío. Salmos 34, 22. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Mm? Como vemos aquí, no ruego por el mundo. Claro que no. De manera que, señor o señora pecador empedernida, Jesús no ruega por usted ante el Padre. Más bien, arrepentíos para que puedan hallar misericordia. ¿Mm? Quien no se arrepiente de su pecado, no heredará el reino de Dios. Quien no cambia, no heredará mm, el reino de Dios. ¿Mm? Pues hay personas que se lamentan, se dan golpes de pecho y hasta sueltan lágrimas, pero pero pasa el tiempo y no cambian. ¿Mm? Entonces, ¿fue arrepentimiento? No, para nada. Más bien, cuando una persona cambia, es muestra de arrepentimiento. ¿Mm? Haya dolor de más o dolor de menos, con dolor o sin dolor, pero lo que importa es que cambie. Es lo que importa. Haya dolor de más o dolor de menos. ¿Mm? Lo que importa es que cambie. De lo contrario, pues, ¿han escuchado la expresión lágrimas de cocodrilo? Bueno, vamos a Salmos 115, versos 4 al 8. Pero sus ídolos son de plata y oro y producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores, sus fabricantes, y todos los que confían en ellos. ¿Saben? Eh, ¿Saben una cosa? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Tienen ojos pero no pueden ver, oídos pero no pueden oír. ¿Mm? ¿Saben quién más? Aparte, aparte de una imagen, ¿saben quién más? Los muertos. Un muerto tiene ojos, pero no puede ver. Un muerto tiene oídos, pero no puede oír. ¿M? Pero uno puede hablarles y mostrarle las cosas a un muerto, pero no va a servir de nada. ¿M? De manera que, pues, uno como cristiano está para reproducir el mensaje.
a hablar lo que Dios dice. ¿M? Pero de ahí a convencer al inconverso, no estamos para eso. ¿M? Yo sé que que no voy a poder a convencer a todos, por más claro que sea. No voy a poder convencerlos a todos. Jesús mismo no pudo, cuanto menos un simple humano. ¿M? Entonces, hablar lo que Dios dice. ¿M? Pero, pero, pero pues no vamos a poder convencerlos a todos. No estamos para eso. Estamos para que las personas se arrepientan y crean, para que así se salven. Vamos a Amós 5, verso 21 al 26. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré tampoco a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Personas pecadores empedernidos, sin ningún arrepentimiento de sus pecados. Esas personas que no se arrepienten, Dios mismo les está diciendo, tus sacrificios me repugnan, no valen nada, no significan nada, ni para qué los hace. Yo no quiero tus sobrados, tus ofrendas me dan asco. Como cuando llegó Jesús a la ciudad, que los mismos que decían, Hosana, Hosana al Hijo de David. Personas mismas que en esos días decían, Hosana al Hijo de David. Y unos días después estaban gritando, crucifícalo. Sí, esos mismos. Ay, Hosana al Señor. Y al otro día, crucifícalo. ¿Mm? Personas que vienen el domingo, dizque a adorar. Ay, Señor, cuánto te amo, cuánto te alabo. Gracias por tu perdón, etcétera, etcétera. Hmm. Y entre semana y afuera, en su vida cotidiana, antes tienen al Señor. Antes lo tienen en colgado en el madero. Y, ¡ay, Señor! Se me olvidaba. Una corona para un rey. Y van y le ponen la corona de espinas. ¡Ah! Por favor, ¿qué es eso? Malaquías 1, 6 al 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar, pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Deuteronomio 32:6.
¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Personas que, haciéndose en llamar cristianos y viven en el pecado, son pecadores y que son pecadores empedernidos, que viven pecando como cualquier inconverso de allá afuera y vienen disque a adorar. Se están burlando de él. Primera de Juan 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Ay, Señor, te amo, te alabo. Gozo en el Señor. No estoy solo. Bien avivado que está el hombre. Ay, no, viene ese hermano molesto. Ay, Dios, gracias por perdonarme los pecados. Uy, uy, pero ese hermano molesto, ¿qué es eso? Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ay, Señor, tengo una petición. Ay, ven, comentarle una cosa. ¿Tú qué me vienes a decir a mí? Isaías 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. ¿Mm? Para no oír. Aborrezco vuestro culto, dice el Señor, básicamente. Isaías 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Versículos 11 al 13. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No soporto que con su adoración me ofendan. ¿Es esta mi honra? ¿Es esta mi alabanza? Pues se están burlando de mí. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Tesalonicenses 4, versos 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha a Dios, Dios lo desechará a él. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese versículo no lo tenía contemplado el día de hoy. Pero ya que me acordé, pues, bueno, aunque no lo tenía contemplado aquí. Pero bueno, quien rechaza la palabra de Dios está rechazando a Dios mismo.
Dice que lo estima, pero no le importa su palabra. No lo estima en realidad. No lo, no lo quiere en su vida. Salmo 50, 16 al 22. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáremos, práctica del pecado, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Juan 3, 35 al 36. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios, aplastados como cucarachas. Primera de Corintios 10, 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Efesios 5, 5 al 11. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿m? Los que revuelven lo bueno y lo malo. ¿m? Si se revuelve comida buena con lo podrido, ¿qué va a pasar? Lo malo, lo podrido, no se va a purificar. Hablo de esto más a detalle en la prédica 13. Prédica número 13.
Mateo 7, versos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Ezequiel 18, pues un capítulo un poco largo, ¿sí? Pero pues dejo la referencia bíblica porque pues pueden irlo leyendo ahí en sus Biblias mientras hablo, puesto que, puesto que somos expertos en excusarnos en los demás. Ay, tal cosa, hago mal tal cosa, procedo mal de tal manera, porque es que los demás, pues al fin y al cabo, pues, ¿quién no peca? Pues al fin y al cabo, todos lo hacen, ¿no? Al fin y al cabo, es la cultura. Ay, tal cosa, ay, procedo de tal forma mal, hago este pecado, ay, pues que porque los demás, ¿saben? Esto es un llamado a no dejarnos llevar por el mal ejemplo de otro. ¿M? Sí, pues porque cada quien va a pagar por su propio pecado. Nadie va a pagar por el pecado de otro. Cada quien solo tiene que pagar su propio pecado. ¿M? El otro no puede pecar por usted, así como usted no puede pecar por el otro. ¿M? Cada quien es responsable de su propio pecado, no por el de otro. Entonces, ¿qué porque los demás hacen pecado, lo vas a hacer tú también? Ps, Cada quien tiene juicio de Dios como tal, por los pecados que haga. Entonces, dejarnos de esa excusa, que porque los demás, que el otro peque no significa que lo hayas de hacer tú. ¿M? Bueno, listo, digamos que tiene razón. Y bueno, el otro es una peste, pero ¿y qué haces tú? ¿M? Ahí dejo en los versículos 20 y 21 como muestra. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de hecho, de cierto vivirá, no morirá. ¿M? Los que piensan que hacen cosas por los difuntos, ¿m? Cuando en realidad nadie puede hacer, nadie puede pagar por el pecado de otro. ¿M? Eso también va para los que piensan que pueden hacer cosas por los que ya no están aquí. ¿M? Eso también va para ellos. ¿M? No, uno no puede hacer por otro, uno solo puede hacer por sí mismo. Y pues ya el ejemplo que uno da, pues eso sí puede bendecir o puede contaminar a otro, como tal, inducir a otro a hacer el bien o a hacer el mal, lo cual acarrea un pecado todavía mayor, haciendo pecar a otro. Bueno, eh, yo en mis inicios como cristiano, yo en mis inicios que tuve ese problema de que, ay, hay mucho hipócrita en la iglesia y etcétera, etcétera. Creo en Dios, sino en la iglesia y bla, bla, bla. Entonces un día cualquiera y lo que les comento, que si el otro, que bueno, que digamos que tiene razón, el otro es una peste, pero ¿qué hay de uno? ¿Mm? Por un lado eso, y por otro lado también que yo en mis inicios, que caray, dejar de andar mirando a la gente, ni antes más bien mirar la Biblia, mirar el mensaje. ¿M? Ante lo cual, pues, oiga, sí, tiene razón. Pues voy por el mensaje, no por la gente. Es lo que pensé en mis comienzos como cristiano.
pues voy por el mensaje, no por la gente. Y lo que es la vida social y demás, pues es un extra, es añadidura. En mis comienzos de cristiano, yo, ante la reflexión que me mostró Dios, pues no, pues voy por el mensaje y ya lo demás es adicional. Bueno, algo que supongo que a uno que otro le puede servir. Bueno, nos dirigimos a Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es un llamado a seguir el ejemplo de Cristo, no el mal ejemplo de los demás, y aún de los que se dicen cristianos. Vamos a Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, así con la bocaza bien grande. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nos las damos de santos, comparándonos con los demás. Como no somos tan malos, y Dios, ni por las curvas. Aún si de a de veras, aún si de verdad el otro es peor que yo. ¿Y a mí qué? ¿Mm? Bueno, el otro es peor, pero ¿y a mí qué? Cada quien comparece individual con el Señor. La suciedad del otro no me limpia a mí. Ay, pero el otro es una peste. Bueno, listo. Es una peste. Pero ¿y qué hay de ti? ¿Mm? El otro no puede pecar por usted, así como usted no puede pecar por el otro. El otro no puede hacer el bien por usted, así como usted no puede hacer bien por el otro. ¿Mm? Santiago 4, 4 al 8. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Primera de Juan 2, 15 al 19. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y hasta su propia vida,
no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Mm? Personas que aman más a otro que a Dios. Mateo 10, 37 al 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Mm? Segunda de Pedro 2, 19 al 22. Ah, los falsos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que en verdad dice el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pero pues, cuando pecamos, hacemos la siguiente actitud que les voy a describir. Ah, como que no, como que Dios no está, como que no está, como que, ay Señor, como que puede salirse un momento, es que la carne es débil. Ay, como que Dios no está como que distraído en muchas cosas, evitando muchos males y, y atendiendo a un montón de gente. Está como muy ocupado ahorita como para verme bien a mí. Tomamos una actitud así cuando pecamos. No comprendemos la gravedad de nuestra ofensa, porque a menudo y hay pecados que uno no sabe que comete, o peor, que uno justifica, y eso es aún peor. Hablo de esto más a detalle en la prédica 9. Y pues como les comento, vemos cuando pecamos, como que sentimos como que no está, como que está muy ocupado como para verlo a uno a cabalidad, como que se salió un momento, y pues la carne es débil, pero no comprendemos la gravedad de nuestra ofensa. ¿Mm? Y peor, pecados que no sabemos que cometemos. O aún peor, pecados que justificamos. ¿Mm? Bueno, como les comento, predica número 9. ¿A quién no le ha pasado que ha visto a un tercero que, que es torpe como una piedra y terco como una mula? ¿Mm? Más de uno hemos visto a un tercero que es así. Y pues vemos con tristeza, con pesar que, ay, tal tipo, tal tipa, se va a estrellar, se va a pegar un estrellón en la vida. Pero como es bien terco en sus razonamientos tontos, ¿m? Y vemos con pesar, con tristeza, que se va a estrellar. Y sentimos tristeza por esa persona, ¿m? Pero ¿saben? Uno puede ser ese terco como una mula, ese torpe como una piedra, que se va a estrellar, y Dios sintiendo tristeza por ti. ¿M? Esa tristeza que uno puede sentir por ese tercero que uno ve, que se va a estrellar, que le va a ir muy mal. ¿M? Esa misma tristeza, cuando uno es terco, Dios siente esa misma tristeza por ti. ¿Saben? Por ejemplo,
Cuando una persona roba, ¿sí? Cuando una persona pues codicia o cuando roba, ¿sí? Esa persona considera que, uy, si tengo tal cosa, voy a ser más feliz. Pero no es verdad. Eso, eso no ocurre. Por ejemplo, también cuando, cuando se, cuando alguien comete violación a otro individuo, ahí uno está mostrando pues su odio y su desprecio por el otro, puesto que, puesto que, ay, tal tipa no me interesa, no me importa, solo la utilizo para satisfacerme. ¿Mm? Por ejemplo, también un idólatra que, ay, que la presencia de Dios le vale tan poco que basta con una imagen o con los cuentos que le dice una persona de carne y hueso. Ay, que basta con eso para reemplazarlo. ¿Mm? Básicamente. Trátese de los cuentos de alguien de carne y hueso, o de una imagen, o de una filosofía, o de lo que sea. ¿M? Que la presencia de Dios le vale tan poco que le basta con ese ídolo para reemplazarlo. ¿M? O por ejemplo, un odioso, un blasfemo, que dice que Dios dice algo que en realidad no dice. ¿M? Por ejemplo, también alguien, alguien cobarde, alguien mentiroso, ¿m? Alguien en su cobardía y y en su red de mentiras, ¿sí? Básicamente, pues, por correrle a los hombres, básicamente le está diciendo a Dios con su acto de cobardía o de mentira, le está diciendo a Dios con su acto, tal persona de la que yo me estoy cuidando el pellejo es más grande que tú, ¿m? Que el ídolo, que la persona o lo que sea, que es más grande que él, básicamente. ¿M? Vamos a Lucas 19, versos 41 al 42. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Mm? Pues viendo no ven y oyendo no oyen. Mateo 6:21. Porque de donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que honras? ¿Cuál es tu brújula moral? Pues te hace semejante a lo que admiras. ¿Mm? ¿Saben? La imitación es la mayor muestra de admiración. ¿Mm? De manera que uno se hace semejante a lo que admira. Termina siendo imitador de lo que admira. Y lo hacemos de buena voluntad, de buena manera, de buena gana, por las buenas. El ser como esto o como aquello. Y de nuestra buena voluntad. ¿Mm? Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Mm? ¿Saben? En el Salmo 119
pues dice varias cosas, pero pues ese salmo es muy largo como para ponerlo aquí, pero dice muchas cosas. Pero una de las cosas que dice es cuán dulce es habitar en su presencia y meditar en su palabra. Yo les he mostrado cuán rica y llevadera es la vida del cristiano por causa de la obra y el aprendizaje de Cristo. Vuelve a Él, pero de verdad, y Él perdonará. Deja ese bagazo, esa basura del pecado y come el pan de vida. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Mm? Creerle a Cristo, creerle a Él. ¿Mm? Si no confiamos en Él, pues no vamos a creer en lo que Él dice. ¿Mm? Creerle a Él, pues porque los demonios saben que existe Dios y demás, saben, incluso demonios que conocerán la palabra mejor que muchos eruditos, y sin embargo no son salvos, porque, o sea, ellos creen en Dios, ellos no son ateos, pero ¿qué? Pero lo detestan, es más, les repugna. ¿M? Ellos creen en Dios, creen en Cristo, pero no le creen a Él. ¿M? Entonces, ese creer en Cristo no les sirve de nada. Entonces, ¿m? Cualquier mundano cree en que existió Cristo y murió y fue resucitado y etcétera. Pero ¿quién verdaderamente vive en Él? ¿Quién le cree a lo que Él, pero quién verdaderamente le cree a lo que dice? ¿M? Muchos creen en Dios, creen en Cristo, pero ¿cuántos le creen verdaderamente a Él? ¿Cuántos le creen a Él? ¿Mm? Los demonios también creen en Dios, también creen en Cristo, y eso no les sirve de nada. ¿Mm? Creerle a Él. Sigamos. Segunda de Corintios 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Mm? Háganse las preguntas. ¿Cuál es el epicentro de su vida? ¿Cuál es el centro, la razón de su vida? ¿Mm? ¿Qué es más real para usted? ¿Mm? ¿Por qué haces lo que haces? ¿A qué le va a creer? ¿A lo que dice Dios o a lo que dice otro? ¿Mm? Con tantas filosofías y cosas extrañas que hay en el mundo. ¿Mm? ¿Saben? Acá un pequeño ejercicio de perspectiva. ¿Mm? ¿Saben? Eh, en los momentos de afán, en los momentos en que estamos tensionados, deprimidos, molestos, ¿sí? En esos momentos en que uno está más afanado, tensionado, molesto, deprimido, ¿sí? En esos momentos uno, uno peca más, ¿saben? Y pues peca más porque no está pensando a cabalidad, al 100%. ¿M? Peca más porque pues tiene mucha ira. ¿M? Peca más porque en el desánimo, en la tristeza, en la depresión, como que, como que pues uno como que cree menos, o uno como que confía menos. ¿M? En todo ese tipo de cosas, uno uno peca más. ¿M?
cuando le invade la ira, cuando le invade cuando le invade la incredulidad por causa de las aflicciones y demás, uno peca más. ¿Por qué? Porque está más infeliz, ¿saben? Un pequeño ejercicio es acá, mirando el asunto un poco, desde la perspectiva de esas personas en esos momentos, ¿saben? Y pues ahí sí como el cuento. ¿Estamos viendo las cosas desde la perspectiva espiritual o desde la perspectiva de nuestros resabios? ¿Mm? Y de ahí sale también el por qué hacemos lo que hacemos, ¿saben? Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. ¿Mm? ¿Qué te lleva a la conclusión de las cosas? ¿Mm? ¿Tu pensamiento, tu parecer o lo que enseña Dios? No las religiones o la filosofía o la metafísica trascendental de la conciencia, no. ¿Mm? ¿Qué le lleva a la conclusión? ¿Sus resabios? ¿Las filosofías? ¿O lo que Dios dice? ¿Mm? Para nada lo que dice un comediante, que dice Dios, para nada, sino lo que dice Dios propiamente. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se refiere para nada a ir al templo, sino se refiere en nuestra vida cotidiana. Y aquí se dirige a los hermanos, no al incrédulo, no, al mundano no se está dirigiendo a los hermanos. Aquí vimos que Dios mismo suelta al pecador empedernido. Dios mismo lo suelta para que haga lo que le plazca y se vaya rumbo a la muerte, como vimos en el proverbio, a menos que se arrepienta y cambie. Y Dios será bondadoso. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Mm? Personas que viven en pecado y que piensan, que consideran en sus razonamientos tontos. Ay, que, ay, que cuando vean que el momento viene, que cuando vean que el momento viene, ay, van a poder correr rápidamente, van a poder, que piensan que cuando vean que el momento viene, que el momento se aproxima de manera inminente, ay, que rápidamente van a poder hacer una especie de osadía, ¿m? Que los ponga en regla con Dios. Por favor, Él no es estúpido para nada. Personas que consideran, personas que van bien fuera del estándar de Dios, que viven en el pecado y que piensan que cuando, ay, uy, el momento se aproxima y rápidamente van corriendo, a hacer una osadía para estar en regla con Dios. Por favor, ay, se están burlando de Dios, ¿saben? Eso no les va a servir. Es más, les va a aumentar la ira incluso. Entonces, no juguemos al cristiano, sino antes bien, serlo de verdad. Pues un cristiano es un pequeño Cristo. ¿M? Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Ahí vemos la diferencia entre un cristiano auténtico y uno falso, donde se separa un simple y cotidiano hijo de Dios de alguien que simplemente
juega al cristiano. El verdadero Hijo de Dios tendrá una vida de santificación, arrepentimiento y rectitud, mientras que el falso es hipócrita, disfruta del pecado y se deleita de los placeres de la carne y del mundo, bajo una fachada de moralismo y religiosidad, jugando al cristianismo, haciéndose el arrepentido, viviendo en el camino ancho, y pretender engañar a Dios, haciéndole jugadas que camuflen la maldad, que disfracen la maldad y lo hagan pasar como cristiano. ¿Mm? No lo tomes por tonto. Es imposible hacerle trampa a Dios. ¿Mm? Ay, pretender engañar a Dios, pretender quedar en una buena posición con Él, haciendo una osadía de último minuto. Ay, por favor. Miren nomás la prédica cero. A ver si está tan relajado el Señor con nuestro modo de vida. Esto es un llamado más, este es un llamado al arrepentimiento. Y pues hablo de esto en la prédica 1 y en la prédica 4 también. Es un llamado a volver al Señor, pero de verdad. No lo creas estúpido. Apocalipsis 6, 14 al 17. El firmamento desapareció, como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono, de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Proverbios 1, 24 al 32. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice el Señor, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Este es un mensaje de Dios a los condenados, esas personas que ya fueron condenados al infierno, que están ahí. Un mensaje de Dios a los que ya están en el infierno. Te di toda una vida para que fueras mi hijo. Hasta te bendije y tú me rechazaste. A- amaste a tu pecado en vez de a mí. Le creíste a los demonios y a los hombres en lugar de a mí. Tú fuiste tu propio Dios. Así que, sálvate tú. Hiciste tus propios dioses. Pues que ellos te salven. A mí no me quisiste en tu vida. Por tanto, hágase tu voluntad. No tengo parte con usted. No soy nada suyo. Ni siquiera te conozco. No me clames a mí. Clámale a tus dioses, a tus héroes. Usa tu habilidad para salvarte. No eres bienvenido. Quédese allá. Adiós para siempre.
hasta nunca. ¿Mm? Sí, un mensaje de Dios a los que ya están en el infierno. Pero, pero el pecador, quien me oye, tiene oportunidad. Mientras que, mientras que al que ya fue condenado, no hay nada que se pueda hacer. Pero usted, señor o señora, pecador, pecadora, que aún no se ha arrepentido, aún tiene su oportunidad, algo que los demonios no tienen y le envidian a las personas. ¿Mm? Entonces, señor, señora, pecador empedernido, ¿hasta cuándo vas a andar así en esa vida de pecado? ¿Mm? A mí no me va a pasar nada, pero ¿qué hay de usted? ¿Mm? Como dice Pablo, yo sé en quién he creído. A mí no me va a pasar nada, pero ¿qué hay de usted? ¿Mm? Tienes tiempo y el Señor te está ofreciendo la vida eterna, pero es necesario que se arrepienta, pero de verdad, y confíes en Él. ¿Mm? Si es la primera vez que está aquí, que me ve, ¿m? Pues le comento, Prédica 1 y Prédica 2, ¿m? Donde todo comienza. Y pues un llamado a vivir como Dios manda, a conciencia, de a de veras, no jugar al cristiano. ¿M? Y finalizo con Lucas 5:31. Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Versículo 32, nueva versión internacional. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Palabra de Dios para todos. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirles a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Nueva traducción viviente. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Mm? Como les comento, arrepentimiento. Aquí finalizo la prédica de hoy. Y pues como les comento, se, señor pecador, señora pecadora, tiene oportunidad, pero esa oportunidad no va a estar abierta por siempre. ¿Mm? ¿Qué va a hacer? ¿Mm? Le va a rendir cuentas a Dios. No a este tonto que les habla, sino a Dios. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir de aquí en adelante? ¿Mm? Y pues, bueno, ya sin más que decir, hablemos con Dios, con nuestras propias palabras. Y pues nada, ya es todo por hoy. ¿Mm? Y pues Dios no vino a llamar a los que se creen justos, a los que se consideran buenos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan quien los salve. ¿M? Dios vino por los malos. ¿M? Los buenos pueden seguir al Chapulín Colorado, pero Dios, Jesús mismo, vino por los malos. Y pues, y pues, como pecadores, todos somos malos. Anuncio. El siguiente culto va a ser especial también. De manera que, pues, tienen dos opciones. Opción número uno, que vengan una hora más temprano para la alabanza. O opción número dos, el que quiera venir a la hora de siempre, pues, pues se va a encontrar de que ya comenzó el sermón. Bueno,
muy anunciado. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Hablemos con Dios y nos vemos otro día. Bye.